Now, this information first surfaced in a report for from the Institute for Cuban and Cuban American Studies at the University of Miami. It says that the head of the Cuban Armed Forces recently visited Syria with a group of Cuban military personnel to support Russian operations there. It goes on to say that Cuban forces will primarily man Russian tanks in the assistance of Assad's forces. Now, a U.S. official has confirmed to Fox News parts of that report. The source says there is evidence from intelligence reports that Cuban paramilitary and special force units are on the ground in Syria. He describes it as a kind of Cuba-Angola arrangement. That is a reference to the Cold War days from the 1970s when Cuban troops operated on behalf of the Soviets in several Central African countries, including Angola. He adds that Cuban troops may have been training in Russia and may have come to Syria from Russia on board Cuban transport planes. Yesterday, White House Press Secretary Josh Earnest cautioned against any Cold War proxy war comparisons or parallels. Bueno, y aquí tenemos con nosotros al hombre del momento, el director del Centro de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, que ha roto, traducción literal de Breaking News, la noticia, a través también de la cadena Fox, a quien agradecemos el reportaje. Y tenemos con nosotros a Álvaro Alba, periodista de radio y televisión, martí, historiador y analista político. Gracias, Álvaro. Y Jaime Susliki. El Departamento de Estado nos ha dicho hace unos momentos que no puede confirmar, no puede corroborar esta información. En un lenguaje diplomático no ha dicho que sí, no ha dicho que no, sino que no puede confirmar esa información. Jaime Susliki, ¿cómo surge todo esto? Bueno, ¿Cómo es la historia? La historia es que un militar árabe estaba en el aeropuerto de Damasco en el momento que llegaban dos aviones Ilyushin con un grupo de oficiales y personal militar cubano. El individuo parece que habló con alguno de los militares y le dijeron que ellos venían a ayudar y a manejar los tanques rusos que estaban en Siria. Este señor o este oficial llamó a un amigo de nosotros y el amigo de nosotros nos llamó a nosotros. Generalmente nosotros no mandamos este tipo de noticias, no lanzamos este tipo de noticias hasta que tengamos una corroboración de otra persona. Pero como venía directamente de un oficial árabe que estaba en el lugar y pensamos que la noticia era tan importante, ayer por la noche lanzamos este trabajo. Hoy por la mañana, cuando llego a la oficina, la primera llamada que recibo es de Fox News. Entonces empiezo a hablar con la persona que me llamó, me dice, no, ya nosotros confirmamos con el Pentágono que lo que ustedes pusieron anoche es verdad. O sea que ya estaba confirmado con el Pentágono. Dice el Departamento de Estado que no tiene ninguna información sobre el Departamento de Estado es la parte política y diplomática. Estos son los militares y los servicios de inteligencia han confirmado esto también. Álvaro Alba, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir... De confirmarse. De confirmarse, Cuba participaría en una coalición que ha formado Rusia, que hasta ahora la integran Irán, que ya hay miles de soldados iraníes combatiendo en el norte de Siria, la propia Siria y en ocasiones eventualmente Irán también participa. No los quiero interrumpir, pero lo que dice la cadena Fox que serían como grupos irregulares, o sea, tropas especiales no vestidas de soldados, sino participando como grupos insurgentes, colaborando con el gobierno de Bashar al-Assad. Primero serían asesores y sobre todo lo que, como decía primero el profesor, asesores de tanques. Y pueden ser hasta tanquistas, son tropas especiales que lo mismo manejan un tanque, que manejan un helicóptero, que conocen el combate tanto en el mar como en tierra. O sea, las tropas especiales cubanas, que fue el primer contingente que viajó a Angola en el año 75, en noviembre del año 75, ante la inminente ocupación de Luanda por las fuerzas de la UNITA. Cuba le envía tropas especiales al MPLN para que combatan. Recordemos que los rusos son los que han entrenado a las Fuerzas Armadas de Cuba. El equipo que tiene Cuba en Cuba es equipo ruso, o sea que no es ninguna sorpresa. Mira, esto desde el punto de vista de las relaciones de los Estados Unidos y Cuba. A eso iba ahora. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto quiere decir que Raúl Castro le está mandando un mensaje a la administración de los Estados Unidos que para Cuba es más importante la relación con Rusia, con Irán y con Siria que las negociaciones con los Estados Unidos y el comercio con los Estados Unidos. Claramente, y esto ha ocurrido en varias ocasiones,
Recordemos cuando el presidente Carter trató de negociar con Cuba, Cuba lanzó el Mariel. Cuando el presidente Clinton trató de negociar con Cuba, Cuba derribó las avionetas en aguas internacionales, matando a 4 cubanos americanos, 3 de ellos ciudadanos americanos. O sea que Cuba repetidamente ha demostrado que a ellos no les interesa tanto las relaciones con los Estados Unidos, les interesa más su internacionalismo, su relación con Rusia, con los países árabes, con Irán y con Siria. ¿Qué papel juega Leopoldo Sintra Frías en esto? Bueno, Leopoldo Sintra Frías es el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el ministro del MINFAR, es el que visitó, según los informes del instituto y corroborado por la cadena Fox, quien visitó Siria acompañado de otros militares. Es el que estaría también participando en esta colaboración con Rusia, en el entrenamiento de los cubanos y después en su participación. Pero hay que destacar que esto no es un terreno ajeno para las tropas cubanas. En el año 73, cuando la batalla del Yom Kippur, tropas cubanas, entonces comandadas por el general Arnaldo Ochoa, que después fue fusilado en el año 89, participaron en esos combates y fue una operación de ataque de Siria y otros países árabes contra Israel. En esta ocasión, Siria no tiene los aliados árabes de aquella época. La mitad del mundo árabe está contra Bashar al-Assad y solamente tiene el apoyo del vecino de Irán, porque las circunstancias de debilidad que tiene el propio gobierno iraquí e Irán, que lo está apoyando. Y Cuba aparece entonces como un tercer factor internacional de apoyo al régimen. ¿Qué crees, cuál va a ser la reacción de la administración si se confirma esto? ¿De tratar de tapar eso? No es que se confirme, esto está confirmado ya. La administración puede tomar una posición de no ignorar esto y no tomar posición. Va a haber mucha presión congresional, posiblemente hayan hearings o audiencias en el Congreso. El Congreso y el Senado ha recibido esta información. Yo hablé con Iliana, o sea que hay gran interés por parte del Congreso de enfatizar lo que está pasando. ¿Se va a jugaría Cuba, iría a ese nivel de riesgo, de descarrilar no solamente las negociaciones con Estados Unidos, sino de echar atrás todo lo que ha ocurrido con la Unión Europea y con otros organismos regionales si finalmente decide volver a la Guerra Fría? Pero bueno, el problema es que los europeos quieren que se pare la crisis de Siria por la cantidad de refugiados que están recibiendo. Ahorita estamos hablando de 1 millón en un año de refugiados. Y para ellos cualquier fuerza, sean los rusos, sean los estadounidenses, sean tropas cubanas, que logren estabilizar la región, ellos estarían de acuerdo. Y si Estados Unidos, que está coordinando con Rusia ya las zonas de vuelo para que no haya ningunos incidentes en el espacio aéreo, que ya existe un entendimiento. Eso es interesante, ese entendimiento. Entonces quiere decir que podría haber un entendimiento con el gobierno cubano que le haya informado ya a la administración de que iba a hacer eso, y en colaboración con Rusia para terminar con el terrorismo de ISIS. No descartemos nada. Yo no lo creo. ¿No lo creo? No. ¿Y tú no lo descartas? Yo no lo descarto. Si Rusia está negociando con los Estados Unidos una coalición, como ellos dicen, para que no haya ningún incidente, Cuba podría participar bajo el paraguas ruso dentro de toda esta maniobra política o militar que se está desarrollando. Y Estados Unidos está ante un hecho consumado, Cuba participa con los rusos, y no creo que haya marcha atrás. Entonces. Jaime, ¿no cree eso? No, yo no lo creo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? Yo creo que la solidaridad de Cuba es con Rusia, es con Irán, es con Siria. Pero si ahora hay comunidad de propósitos con Estados Unidos, con esta administración. No hay comunidad de propósitos aquí. Mira, los Estados Unidos... no quieren terminar con ISIS. Quieren terminar con ISIS, pero los rusos no están atacando solamente a ISIS, están atacando a los elementos que fueron entrenados por los Estados Unidos. El objetivo de Rusia es estratégico, de mantener una posición en Siria, de apoyar a Assad y de consolidar más el régimen de Assad. O sea que estamos hablando de intereses muy complejos aquí. Pero la administración acaba de cancelar el apoyo a los rebeldes, no de ISIS, sino respaldado por Estados Unidos, por $500 millones. O sea que también hay una coincidencia en estar de acuerdo con lo que los rusos están haciendo. Sí, pero en parte eso es porque todo no estaba funcionando y el entrenamiento no era efectivo. Y también hoy la cadena Fox en ese reportaje decía que las tropas rusas o los ataques aéreos rusos están dirigidos contra fuerzas entrenadas
por la CIA en Siria. Correcto. O sea que Rusia está atacando a toda la lista que le dio Assad de que lo que ellos consideran terroristas, que ISIS puede estar en el cuarto o quinto lugar. Lo que ahora sí, y yo creo que es mucho más complejo, es que esta administración estadounidense vea que la presencia rusa en esa zona como algo tolerable y que los intereses rusos en esa zona están más fuertes que nunca y no vayan a poder sacarlos de ahí en estos momentos. Esto tiene grandes implicaciones porque recordemos que la percepción soviética en el año 61 es que el presidente Kennedy era débil, que no tenía poderes, que ellos podían hacer lo que quisieran en Cuba. Y basado en esa percepción, introdujeron cohetes en Cuba y llevaron al mundo a una guerra nuclear. Esta situación es muy parecida. Los Estados Unidos están semi-paralizados en Siria, los rusos están haciendo lo que quieran, los cubanos se están metiendo, o sea que están creando una situación mucho más compleja que puede crear riesgos para ciertos líderes y ciertos países que ven a los Estados Unidos como una potencia secundaria, en decadencia, y tenemos a los norcoreanos al doblar de la esquina, o sea que esto es muy peligroso. Gracias a Jaime Susliqui, gracias a Álvaro Alba, que estaremos dándole seguimiento a esta historia.